Gracias por estar con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Nos encontramos en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Allá por el año 1983 tuve la oportunidad de formar parte del equipo de producción del Centro de Cine del Ministerio de Cultura cuando se filmó Historias de Tatamundo, El Detalle, un docudrama o un mediometraje de ficción sobre dos cuentos de Fabián Dobles, una edición especial de El Detalle y Mamita Maura. Fabián Dobles, ese gran escritor costarricense, es el personaje que va a conversar a través de las páginas vivas sobre su obra, sobre su trascendencia en la vida social, política y literaria del país y artística, gracias a la presencia de Leonardo Sancho Dobles, quien es nieto de don Fabián Dobles, que se ha dedicado en su profesión de filólogo y de doctor en literatura a estudiar su obra, a documentarla, a completarla, y por eso está, digo mejor Leonardo, Sí, ¿verdad? por supuesto. Gracias, Leonardo, por estar en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Precisamente porque vamos a aprovechar su presencia, que nos hable de ese maravilloso personaje. Tuvimos, como decía al principio, ese privilegio de conversar con él. Don Fabián llegaba en las etapas de la filmación del documental, no un documental, porque era una película de ficción, de Sí, argumental, mediometraje. un mediometraje, a revisar o a hablar sobre el proceso de edición. Entonces era muy agradable estar con él, no solo en los momentos de trabajo, sino que la sobremesa era extraordinaria. Sí. Llegaba en algunas oportunidades con doña Cecilia, la señora don Fabián y su abuelita. Y bueno, tenemos a don Fabián muy presente y muy ilusionados, sobre todo los más jóvenes, las personas más jóvenes que nos ven en Páginas Vivas y en general para todo el público, pues evocar la figura de Fabián Dobles y su trascendencia en la historia de la cultura en Costa Rica. Muchísimas gracias, don Roberto. Es realmente un privilegio estar No, aquí. Roberto, porque Ay, ya habíamos llegado al acuerdo. sí, está bien. Bueno, entonces, No, vamos. muchísimas gracias, Roberto. Es realmente un privilegio estar aquí en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, esta gran institución que nos acompaña y que nos cobija en tantas andanzas que tienen que ver con la literatura y que tienen que ver con la cultura. No, realmente también es un honor conversar acerca de mi abuelo y de estas otras facetas que poco a poco hemos ido descubriendo, bueno, en la intervención que él tuvo haciendo el papel de Tatamundo en este mediometraje que lleva el nombre Tatamundo, donde, como bien lo mencionaba, se, Mm, se retoman, se adaptan Dos cuentos, dos sí. textos literarios, El Detalle y Mamita Maura, y él encarna a este gran narrador, a este gran conversador que era el personaje de Tatamundo, que le dio voz a tantos personajes de la literatura costarricense y del pueblo Sí, costarricense. claro, se convirtió como en un cronista Exactamente. de un país, En esa voz de los que no tenían la posibilidad de de- mencionar, y luego así es, ese carácter del campesino costarricense, eh, sabio, la fisga, claro. el doble sentido, y esto pues él lo encarnó en ese trabajo de Juan Bautista Castro, ¿verdad? Juan Bautista Castro Ujú, fue el director de la película ujú. del Centro de Cine, con las actuaciones de Heiner Parrales, que hace el papel Mi compadre Encarnación Badilla. de del Sí. compadre Encarnación Badilla, Vicky Montero, que hace el papel De no la, de Mamita Maura, no, porque ajá, Mamita Maura se mandó a morir. de hija o de sobrina. Era
Ujú. era la hija de De Mamita Mamita Maura, Maura. y entonces van en carreta Sí, hacia la casa de Mamita Maura, hacia Santa Eulalia hacia Santa Eulalia, porque Mamita Maura se mandó a morir. se mandó a morir. Y Entonces, entonces ahí va la trama. ujú, Perdón, nada más, sí, Heiner Parrales, quien interpretó a Encarnación Badilla, ya falleció Heiner también, pero hizo un gran papel, aunque no era actor, fue muy bien ujú, dirigido por Juan Bautista Castro. ujú, Heiner Parrales formaba parte del equipo de producción del Centro de Cine ujú, y, bueno, dejó a un lado la grabadora, que era lo que él manejaba, y la edición para hacer el personaje. Y Amando Gadgens ujú, hizo también el papel de Lino, uno de los que sí, iba en la carreta. sí, En de los fin, que iban en la carreta. sí, Fue todo un trabajo así es. que uno se sorprendería, uno diría, bueno, pero ¿de cuándo acá un escritor actúa? No, mi abuelo actuó también en el Teatro Arlequín. Hubo un montaje de una de las obras del Teatro Arlequín que se llamó Mis Tres Ángeles, que él participó como actor junto con mi abuela también. Era aquellos tiempos en que Claro, la cultura costarricense pues tenía una gran efervescencia y sí, participa en esta obra de con el teatro, grupo Arlequín, que con era el grupo Arlequín, maravilloso, que el era primer grupo Arlequín en exacto, los años 40, de 50 los años 40 o 50 y 60. con la obra de teatro, sí, Mis Tres Ángeles en el 57. Y resulta que entre los recortes de periódico, hablando de hemerotecas y de periódicos, que mi abuelo dejó y que mi abuela dejó, hay una noticia recortada del Diario de Costa Rica del año 1956 que dice: cineastas italianos filman en San José relatos de autores costarricenses. Los señores Aldo Bussi y Federico Patelani y Bianca Latuana producen una película en colores y cinemascope. Han recorrido varios países americanos recogiendo cuentos regionales para vertirlos al cine. Aquí escogieron Mata Tigres de Fabián Dobles, cuento publicado por primera vez en el Diario de Costa Rica. Sin embargo, este proyecto no vio la luz, era un proyecto de una gran película. Tengo entendido, por ahí Se escuché, filmó y no se concluyó la no se película. concluyó o no se llegó a filmar, al menos se quedó en proyecto. Y tengo entendido que el actor protagonista iba a ser Tyrone Powell en aquellas épocas. El Imagínense, autor del el personaje de actor de Matatigres, Matatigres iba a ser nada más ni nada menos que casi nada. Tyrone Power, pero no se gestó, no cuajó esta iniciativa, pero bueno, ahí está registrada en el Diario de Costa Rica. Sí, maravilloso. Y se han registrado, bueno, otras cuestiones que también, otros materiales que tenía mi abuelo en un archivo, nos llamamos la gaveta, descubrimos que había muchos recortes de periódico, que había cartas, que había periódicos como algunos números de Surco, algunos números del Diario de Costa Rica y, por supuesto, algunos números del repertorio americano que ellos iban Sí, seleccionando y que iban guardando. Pero también en ese material de archivo hay una considerable cantidad de poemas que él consideró para sus obras completas y otros pues no los consideró en las obras completas. Y hay mucha poesía de juventud. Él dejó tres poemarios, los dejó mecanografiados y ya en formato de libro. Uno lleva por título Poemas de Fabián Dobles, otro se titula Romances, Romancillos y otros que no lo son, porque utilizaba mucho la estrofa del romance y cómo esta estrofa heredada de la literatura española le da otros giros y les da otros matices, como bien lo sabemos, con Aquileo y con otros, el romancero Tico y otros poetas de principios del siglo XX, pues él también cultivó la estrofa del romance. Y hay otro poema, un poema largo que se llama Estaciones de Angustias y Esperanza, que es una, una relectura del Via Crucis de Jesucristo en los últimos días, en los últimos, sí, qué la lindo, Via Crucis, lindo título hecho, además. hecho, hecho poema. Entonces, estas poemas sueltos, bueno, unos que estaban también en Obra papel, dispersa, obra digamos. dispersa, Ujú. hice una selección para este libro que se publicó en el 2018, que es la poesía inédita de mi abuelo, que es el poemario que lleva por título
De lejos vengo, que publica la editorial de la editorial Costa Rica, en Sí. este caso. Qué interesante y qué bueno que tenemos la presencia de Leonardo Sancho Dobles desde su perspectiva literaria, filológica y todo su conocimiento, pero quizás que nos diera primero en lo personal, en lo Ujú. íntimo, en lo familiar, una evocación de su abuelo Fabián. ¿Cómo lo evoca? Sí, por supuesto, es sencillo, es bastante sencillo porque hubo mucha cercanía con mi abuelo. Yo soy de los nietos, soy el mayor, la nieta mayor es mi hermana Florencia y luego mi hermano Sebastián, el que sigue. Fuimos muy cercanos con él e incluso en algunas oportunidades, pues alguna gente le ha llamado la atención que nosotros a él no le decíamos abuelo, no le decíamos abuelito, no le decíamos como los nietos suelen llamar a los abuelos, sino que él nos enseñó a llamarlo Fabián. Entonces, Fabián. para nosotros, Fabián era uno más. Y sí hubo, pues, anécdotas de infancia, por ejemplo, cuando a él le dio por el terreno que tuvo en San Isidro de Heredia, le dio por tener cabras para hacer queso de cabra. Entonces mi hermano y yo éramos muy cercanos y andábamos ahí cuidando las cabras. Cada cual tenía su cabra y luego le ponía unos nombres bastante divertidos, no solo a las cabras, sino también a las vacas y a las gallinas que tenía, y los patos y los gansos. Entonces nosotros crecimos cercano a él en esa zona, pues íbamos con mucha frecuencia a lo que llamaba la finca. Él sembraba frijoles, sembró zanahorias, recuerdo bien, lo ayudábamos a recoger zanahorias, a veces arrancábamos las más chiquitillas y nos regañaba, teníamos que volverlas a poner y por supuesto que ya no crecían las zanahorias. Maíz se sembró, en algún momento pues fue su aventura de los aguacates, le decidió sembrar aguacates de ciertas especies, o no, ¿cómo podríamos llamar? De ciertas semillas Sí, especiales. claro. No solo el Hass que se consigue en todo el Sí, supermercado, sino que había unos aguacates enormes sí. De las variedades de las variedades nuestras, nuestras, claro. que terminaron comiéndose las cabras. Las cabras terminaban Los- comiéndose los cogollitos. Pero sí, había una gran cercanía. Y luego ya cuando yo comienzo estudios de filología Vamos a y de dejarlo en literatura, capítulo este ujú, momento, justamente pasar a los estudios ujú. para hacer una pausa en Páginas Vivas. Estamos con Leonardo Sancho Dobles evocando la figura, la obra y la trascendencia del gran escritor costarricense Fabián Dobles. Ya volvemos. Continuamos en Páginas Vivas con Leonardo Sancho Dobles, evocando la figura de Fabián Dobles, el gran escritor costarricense. Nos decías en cuanto a la inclinación de tu profesión, cómo influyó Sí, Fabián Dobles en esa decisión. sí, claro. Comienzo yo los estudios de filología y ya voy perfilando hacia el lado de estudios en literatura. Mi especialidad es literatura del siglo de oro. Sin embargo, la presencia de mi abuelo siempre ha estado ahí. Por otro lado, yo siempre digo también que yo, cuando hablo de la obra literaria de mi abuelo, en ningún momento puedo ser objetivo. Yo he trabajado y conozco la obra poética de él y ahora estoy recopilando otros materiales que vamos a llegar a ellos en un rato. No puedo ser objetivo, es mi abuelo. Tengo un gran afecto y yo en eso no puedo tener esa distancia que se supone que quien estudia literatura tiene que tener con su objeto de estudio. Yo con mi abuelo no puedo ser objetivo Pero totalmente, sí profundo. pero sí profundo y lo conozco, sí, muy bien. Entonces, al tiempo voy dándome cuenta, voy viendo su obra poética, que es, bueno, pues muy conocida, su obra narrativa,
Tatamundo, que ya lo mencionamos, pero Sí. bueno, está la novela Sí ese que podemos llaman mencionar, Pueblo. perdón, aprovechar y Sí, mencionar ese que llaman Pueblo, Los Leños Vivientes, El Sitio de las Abras, en fin, Aguas Turbias, en el San Juan hay tiburón, en el San Juan hay tiburón. los cuentos de Fabián Dobles, los Sí. cuentos de La Rescoldera, y Es hay, una amplia sí, obra y hay una gran obra poética literaria, también. Está claro. el poemario Yerba Mar, el poemario Tú, Voz de Sombra, está el poemario Verdad del Agua y el Viento. Y luego voy viendo también que mi abuelo tenía una predilección por la estructura estrófica del soneto. Escribió muchos sonetos, incluso le imprimió un sello muy personal, incluso vanguardista, si se quiere, a algunos de los sonetos de él. Y por ese lado, entonces voy ya entrando a conocer a profundidad ya la obra de él, porque me interesa mucho el trabajo con la lírica, ¿no? Sí, Ujú. claro, y además la vena literaria, la sangre de la vena literaria lleva a Fabián a la participación activa, beligerante en la vida del país, Por en supuesto, la en política. la política, eso el compromiso político de él es el compromiso político del artista. Y incluso hay un texto de él que se titula Arte para el hombre, o en signos de pregunta, él se cuestiona, Arte para el hombre. Y es un manifiesto político donde dice que el hombre, por hombre social que es, vive también el hombre político, y que vivir es también tener partido. El ser humano, por ser humano, hace política, y el artista, como artista que es intensamente político. Este es un documento del año 1953 donde él establece Su impronta. su impronta, o lo que podríamos llamar en algunos casos su arte poética o su credo político, en el cual no está desligada la producción literaria. La obra literaria es obra política. Es una declaratoria de una posición. Es una declaratoria de una posición, exactamente. Y recientemente encontré en algunos de los periódicos que están digitalizados, también otros materiales que tienen que ver con su participación política. Fabián Dobles contesta al fascismo, es un texto que aparece por ahí porque voy viendo que entre la década de los 50 y la década de los 60, mi abuelo tuvo una gran participación en periódicos nacionales como el periódico Adelante, que lo mencionaba, o también en el repertorio americano, en el periódico La República. Es decir, hay una gran participación de él con escritos, con manifiestos, incluso han aparecido, me he encontrado cuentos y me he encontrado poemas que no habían sido ni siquiera recopilados en este archivo que les mencionaba, ni siquiera recopilados en, la, en las obras completas. Hay artículos, por ejemplo, uno que se titula Viva la Revolución, Viva Cuba. Hay otro que se titula ¿Por qué defender la soberanía de Cuba es defender la vida de la humanidad? Es todo su compromiso Político. político y su militancia política también en el Partido Comunista. Recordemos que él es heredero del pensamiento y además discípulo de Carmen Lira. Es discípulo de Carmen Lira, también junto con Carlos Luis Fallas, muy cercanos a ella, muy cercanos a Joaquín García Monge también. Y entonces toda esta conciencia social, toda esta conciencia política, pues la plasman en sus textos, en los textos literarios. Hay otro material que me encontré que lleva el título Amo la vida para mí, para los míos y para toda la humanidad, dijo Fabián Dobles en un acto en el 4 de abril. Y hay también algunos materiales bastante curiosos, como por ejemplo algunos poemas eh, dedicados, por ejemplo, hay Memoria del recluta Iván, publicado en el repertorio americano. Decid, Memoria del recluta Iván. Memoria del recluta Iván, decid, no lo habéis visto, no ha regresado aún, que no lo recordáis. Sí, se llama Iván, el vagabundo prodigioso, el de cabello anaranjado y ojos de ala de pájaro.
Y ahí sigue el largo poema del recluto Iván. Hay otro poema el 1 de mayo, publicado en el periódico Adelante, recordando a José Viñas y recordando a Rodolfo Guzmán, personajes que han quedado ahí en la historia. Y el poema comienza diciendo: sí, los puños cerrados, sí, los rostros curtidos, y aquellos cartelones como escritos por niños, puros, insobornables y tan dignos. Hermanos, digo esto así sencillamente al modo que los trigos, así como en la calle, nos habían nuestros viejos conocidos, porque en la tarde he vuelto a hallarme entre los míos. Y es todo el asunto de la participación del ser humano en los procesos sociales, en los procesos políticos, y el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, en esa en militancia. esa militancia, exactamente. Entonces, sí, son materiales que por dicha, en este momento de la era digital, hemos podido recopilar y hemos podido conocer esta otra faceta de mi abuelo, que ya se sabe que tenía, pues, una gran militancia, que ya tenía un gran compromiso con el pueblo, que tenía un gran compromiso social, un compromiso artístico y un compromiso político, pero ahora estoy recopilando estos artículos, estos manifiestos, estos cuentos que no fueron recopilados, estos poemas que no fueron recopilados. No forman parte de las No, obras no completas. forman parte de las obras ¿Y completas. cuál es la idea se pueden volver Sí, a publicar? la idea que tengo, pues, adelantar, es hacer una recopilación de esta obra miscelánea, porque ahí están los manifiestos, están los artículos, están algunos ensayos, y hay unas entrevistas también interesantísimas que están por ahí. Hay una entrevista que le hizo este eminente científico, don Luco Ilge, que también es muy cercano a la Sí, Biblioteca Nacional. lo conocemos, sí. Claro que sí, don Luco hace una publicación en la editorial del Instituto Tecnológico que se llama Los viejos y los árboles. Y hay una larga entrevista donde mi abuelo da su perspectiva acerca de la naturaleza, y además era un gran amante de la tierra. Eh, Hay un poema. Era Era agricultor. agricultor, sí, se ensuciaba las manos con la tierra, se doblaba la espalda con la tierra. Incluso está este hermosísimo poema, 15 de septiembre en Guatemala, que tiene que ver con el tema de la tierra y la labranza. No, ahorita no lo tengo por aquí, pero de 15 de septiembre en Guatemala se publica en Repertorio Americano. Ahora, ¿lo recuerda usted entonces a don Fabián, a su abuelo, trabajando siempre? Porque con Sí, esa sí, obra sí. tan amplia, tan vasta, eh, ¿cómo hacía don Fabián para vivir, para trabajar y para, obviamente, generar los Bueno, ingresos era en una difícil, época difícil, sí, era ¿verdad? hora difícil porque en 2 oportunidades fue cesado de los trabajos. Incluso hay un artículo que es el de Fabián Dobles contesta al fascismo, que hace referencia a esto porque en su momento hizo un viaje a Cuba. Y cuando regresa le dicen: no señor, ya usted ya no trabaja con nosotros. Bueno, Es que tuvo. esa, en apariencia simple mm, referencia retrata una época y una forma Por de... supuesto, y fue de las personas que se persiguió en la Guerra Civil del 48 y se encarceló durante la Guerra Civil del 48. Estuvo en la penitenciaría central por no pensar como se esperaba que pensara la mayoría, ¿verdad? Por pensar diferente. Entonces sí, tuvo varios trabajos ocasionales, también, pues, ayuda de la familia y este tipo de cosas, pues sí, sí salía adelante. Y un poquito sí recuerdo también de los derechos de autor. Eh, Tenía, pues, sus ingresos, no eran así muy solventes, pero sí, de las regalías por los derechos de autor de sus publicaciones. ¿Cómo hacer, Leonardo, para que la obra de Fabián Dobles, que está publicada y la que está por publicarse, se lea, se difunda más? ¿Hay posibilidades de que vuelva a formar parte o que sea parte de los programas Ujú, de literatura en los centros educativos, por lo ujú. menos secundaria y universitaria? Sí, pues eso se debe a políticas culturales, ¿verdad? Eso dependerá
de los programas, dependerá de las obras que se recomiendan. Y en el caso de mi abuelo, pues siempre ha estado muy presente las historias de Tatamundo, siempre ha estado presente el sitio de las Abras. Son textos que circulan, que se mantienen, Sí, que su sí. material publicado. Ujú. Este año es el año del aniversario de la publicación de ese que llaman Pueblo. Es una novela interesantísima a nivel de estructura narrativa, porque es una novela que yo podría decir que es una novela coral, una novela Sí, que se construye con diversas voces, y esas son técnicas narrativas que él utilizó, pero sí está vigente, incluso a lo interno de la familia, con mis tías, sus herederas directas, hemos hecho pues algún trabajo de divulgación. Cuando fue el centenario en el año 2018 hicimos una serie de actividades pues bastante grandes para conmemorar el centenario de su nacimiento y todo lo que pueda ocurrir. Bueno, incluso aquí en la Biblioteca Nacional se llevó a cabo una exposición sí, la también recuerdo. de la obra de él. Sí, el Día del Libro se le dedicó también aquí. Se hizo una lectura aquí en la avenida lindísima donde participaron varias personas. Fue realmente emocionante. Entonces sí, lo que procuramos es que mi abuelo siempre se mantenga vigente. Claro. Y ahora pues es una mirada hacia atrás con los tiempos que corren a nivel económico y a nivel político, pues su obra cobra una gran vigencia. Sin duda. Gracias, Leonardo, por esta participación en Páginas Vivas y sobre todo la invitación a quienes presencian nuestro programa, quienes nos observan, para que las páginas de Fabián Dobles sigan siendo páginas vivas también al abrir los libros que están publicados y agradecer a Leonardo ya no como el nieto de don Fabián, sino como profesional de la literatura en Costa Rica, esa preocupación por preservar su obra, su memoria y dar a la luz, a la publicación de obras hasta ahora inéditas también, que forman parte de la vena literaria de Fabián Dobles. Gracias, Muchas Leonardo. gracias, Roberto, y muchas gracias a la Biblioteca Nacional, como siempre. Y casi que lo comprometemos para en una próxima ocasión, en Sí, Páginas claro. Vivas, ampliar toda esta referencia de Fabián Dobles. Los esperamos en nuestro próximo Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre.